Bueno, vamos a comenzar con esta parte que son las cuentas de balance. Ahora vamos a ver, enfocarnos en los movimientos de cada una de las cuentas, ¿vale? En este punto vamos a ver las de activos solamente. Y como el docente solamente nos ha enseñado las que del activo circulante o a corto plazo, solo veremos esas. Muy bien. Empezamos, vamos a dar un repaso de lo que ya vimos en el anterior video, ¿vale? Activo dijimos que son todos los derechos de la empresa. Y pasivos son todas las obligaciones de la empresa, ¿vale? El circulante, recordemos que son todos los activos que tienen mayor movimiento o rotabilidad. Y que de aquí es donde la empresa, pues, tiene más posibilidades de convertirlo a efectivo. Dijimos que esto se le llamaba liquidez. Liquidez, pues, es convertirlo a efectivo. Ahora bien, pasivo a corto plazo hace referencia a deudas y obligaciones que tienen un periodo menor a 12 meses. Y esta se mide a través de su exigibilidad de pago. Es decir, qué tan fácil podemos liquidar esa deuda que tenemos. El capital es lo que le pertenece a la empresa y tenemos el contribuido del ganado. El contribuido, recordemos que es aportaciones o donaciones de socios, dueños, etcétera. Aquí me equivoqué. Socios, dueños, entre otros. Mientras que el ganado es el resultado que obtuvo la empresa del ejercicio, ya puede ser utilidad o pérdida. Bueno, aquí tenemos la definición de las cuentas. Se las voy a ir diciendo para que no nos hagamos mucha bola. Ya ustedes tienen las diapositivas, así que pueden verlo ustedes por si quieren repasar esta parte. Bueno, comenzamos con el esquema de T, los esquemas de mayor de cada una de las cuentas del activo circulante. Empezamos con caja. Caja hace referencia a todo el efectivo tangible, ¿vale? El efectivo tangible lo definimos como todo lo que lo podemos tocar. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Monedas, billetes, y en estas monedas y billetes pueden ser nacionales, es decir, pesos mexicanos, o extranjeros, dólares, euros, quetzales, etcétera, etcétera. También tenemos los vales, pueden ser vales de despensa, vales de descuento o algún otro vale. Y por último tenemos los cheques, pero los cheques solamente es cuando cobramos algo o nos pagan con cheque. Entra a caja directamente. Ahorita lo explico. Recordemos algo súper importante y súper fundamental en este esquema de T para poder recapitular. Recordemos que del lado izquierdo es el debe y del lado derecho es el haber. El debe es un cargo y el haber es un abono. Como caja es un activo, las cuentas de activos son de naturaleza deudora. Por lo tanto, aumentan con un debe y disminuyen con un haber. Aumentan con un cargo y disminuyen con un abono. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la parte del inicio, durante y al final del ejercicio. El inicio hace referencia al asiento de apertura. Siempre va a ser el asiento de apertura. Cuando iniciamos nuestro ejercicio de diario, vamos a verlo más a detalle en algún ejemplo práctico, siempre nos dice en el primer asiento, empezamos operaciones con tales cuentas. Y nos dan las cantidades de las cuentas, pero ahí es donde nosotros tenemos que analizar dónde acomodarlas, si como un cargo o como un abono. Y es aquí donde le indica el esquema de T. Durante el ejercicio es cuando vamos haciendo todo el ejercicio, que si compramos, que si vendemos, que si devolvemos. Y al final del ejercicio hace referencia a dos cosas. Uno, los ajustes. Es decir, que ya terminaron las operaciones del ejercicio contable, valga la redundancia, y que tenemos que hacer ciertos ajustes para determinar utilidad o pérdida, para poder determinar algún arqueo de caja, de acuerdo a la conciliación bancaria, por créditos incobrables. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que se den una idea. Y por último, son los asientos de cierre. Al terminar un ejercicio por completo, que ya has hecho los ajustes, que ya has hecho todas las balanzas, los estados, se cierran para que no hayan saldos abiertos. Pero nada, ya una vez que inicia el ejercicio nuevo se tienen que volver a abrir. Asiento de cierre es que se cierran todos los saldos que están abiertos de cada una de las cuentas, ¿vale? Espero no haberlos revueltos con toda esta información. Ahora sí empezamos con lo que nos incumbe. Caja. ¿Cómo se carga? Carga es debe, significa que aumenta. Al inicio del ejercicio es el asiento de apertura. Es decir, que si tenemos en nuestro primer asiento, iniciamos operaciones con tal cantidad de caja, va a comenzar con un cargo. Porque su naturaleza es deudora y porque aumenta e inicia con un cargo.
Durante el ejercicio, aquí que tenemos el dinero en efectivo que recibimos. Ojo aquí, cuando hablemos de la terminología contable debemos de entender que nosotros somos la empresa. Todo el lenguaje hace referencia a nosotros porque nosotros como contadores llevamos la empresa y nos metemos en el papel de la empresa, ¿vale? Por lo tanto es el dinero en efectivo que recibimos. Dinero en efectivo tangible, que podemos ver, que podemos observar, que podemos tocar y que podemos cuantificar de una manera sencilla. Y por último, los cheques que recibimos. ¿Por qué los cheques? Algunos dirán que es bancos, pero aquí es donde hay una pequeña discrepancia. Esto es cuando cobramos los cheques, es decir, cuando hacemos una actividad o alguna operación y el cliente o la persona que nos va a comprar nos paga con un cheque. Ese cheque nosotros lo recibimos y lo metemos a la cuenta de caja provisionalmente y ya después que hagamos los cortes de caja, los arqueos, lo pasamos a la cuenta de bancos, ¿vale? Cuando a nosotros nos pagan con un cheque, entra con un cargo a caja, ¿vale? Y el final del ejercicio son los sobrantes. Ajustes. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora vámonos con los abonos, que dijimos que aquí disminuye. Aquí pues lo tenemos también el ejemplo. Durante el ejercicio. ¿Por qué no hay inicio del ejercicio? Porque como es de naturaleza deudora, no puede iniciar con un abono. Si no sería un saldo en contra. Y no puede haber saldos en contra en contabilidad. Al menos para estos ejercicios iniciales que estamos haciendo. ¿Qué saquemos? Saquemos nosotros como empresa dinero en efectivo tangible, es decir, que nosotros paguemos alguna mercancía con efectivo. Aquí, en el del cargo, es que cobremos alguna mercancía, algún pago con efectivo, que digan que nos pagaron con efectivo. Y cuando es un abono, significa que nosotros pagamos con efectivo, pero ojo aquí, la ley del impuesto sobre la renta nos indica que podemos realizar retiros de caja o abonos a caja máximos por 2,000 pesos. ¿Estamos? O sea que es el máximo que puede realizar un abono la cuenta de caja. Si excede los 2,000 pesos, no puede tener un abono de caja porque ya no lo permite la ley del impuesto sobre la renta. Y es aquí donde tenemos que usar otra cuenta que veremos más adelante. Por lo tanto, puede tener un abono de 1,000 pesos, 500, pero no mayor a 2,000 pesos, ¿vale? Y al final del ejercicio tenemos los faltantes. Aquí dijimos que eran sobrantes, aquí son faltantes. Esto no quiero que se hagan bola, lo vemos después. Y por último, el asiento de cierre, que es al contrario del asiento de apertura. Por lo tanto, si el asiento de apertura es con un cargo, el de cierre es con un abono. ¿Qué representa el saldo deudor? Valor de la existencia en efectivo tangible. Ojo aquí, tangible es fundamental. Las monedas, los billetes que podamos contar, que estén dentro de nuestra caja. Valga la redundancia, háganse la idea de la cajita registradora en la que abres esta caja y ves los billetes. Eso, quiero que tengan esa imagen en su mente. Seguimos. La cuenta de bancos hace referencia a el efectivo, igual que caja, pero este es el intangible, es decir, que no podemos ver, no podemos tocarlo, no podemos cuantificarlo de una manera sencilla, el efectivo que ingrese en esta cuenta. ¿Por qué? Porque todo el dinero en efectivo está en una institución financiera. ¿Cuál es un ejemplo de esta institución financiera? Santander, BBVA, Banorte, etc. Y como tal, a simple vista, no podemos saber cuánto efectivo tenemos. Tenemos que ver nuestros estados bancarios o nuestra aplicación móvil o web para saber cuánto tenemos en nuestra cuenta de banco. Pero como tal, ver nuestra tarjeta o ver nuestra chequera, no sabemos cuánto dinero tenemos. Es por eso que es efectivo intangible. Bueno, es exactamente igual que la cuenta de banco, que la cuenta de caja, una disculpa, en cuanto a efectivo. Pero ojo aquí, al asiento de apertura no nos detenemos, es igual porque es de naturaleza deudora. Pero aquí tenemos que son los depósitos, las transferencias, los cobros con tarjeta. Esto es a la hora nosotros de cobrar una operación. Aquí quiero que quede algo muy en claro. Cuando decimos pago y cobro. Pago hace referencia a que nosotros damos, ¿vale? A que nosotros realizamos.
a que nosotros pagamos. Es decir, salida de efectivo. Esto puede ser cuando pagamos, valga la redundancia, alguna mercancía, a algún proveedor, etcétera. Y cobro es cuando recibimos. ¿A qué hace referencia? A entrada de efectivo. Así que no quiero que aquí no se pierdan para nada porque esto es fundamental entenderlo. Cuando hacemos de banco, cuando vemos que en el ejercicio nos dice depósito, transferencia o que cobramos con tarjeta, cobros que cobramos, que recibimos, es un cargo porque aumenta nuestra cuenta de banco. Y también los intereses a favor, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante con la siguiente cuenta que vamos a ver. Al final del ejercicio hay un ajuste, pero eso no nos vamos a detener porque aún no es de nuestra información que tenemos que analizar y aprender, pero más adelante nos va a servir. Así que mejor ténganlo como un apunte. Se abona, o sea que se disminuye de acuerdo a los cheques expedidos. Ojo aquí porque aquí la teoría contable dice que para hacer un abono a bancos tiene que ser exclusivamente con cheque. Pero ¿qué creen? A día de hoy ya la gente no usa cheque. Es muy raro la gente que usa cheque, las empresas que usan cheque todavía, porque hay nuevos métodos de pago. Por eso es que la teoría contable dice eso, inclusive el profe dice eso, que pagamos con cheque, que todos con cheque, pero ya no hay todo con cheque, ¿vale? Pagos hechos con transferencias y, bueno, estas dos es cuando nosotros realizamos pagos, ¿vale? Y aquí sí podemos hacer abonos por mayor a 2,000 pesos. ¿Estamos? Aquí sí podemos hacer abono por 2,000, 1,000,000, 5,000,000, lo que sea. Caja máximo 2,000. Aquí arriba de 2,000. Así que nos dice, pagamos tal con efectivo, hay que ver la cantidad. Si es menos de 2,000, lo podemos meter a caja. Si es más de 2,000, a fuerza tiene que ser bancos. Por último, las comisiones bancarias. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que la entidad económica, o bueno, la entidad financiera le cobra a la empresa, a nosotros, nos cobra comisiones de cobranza. ¿Qué otra cosa nos puede cobrar? No sé si por ahí han visto, manejo de cuenta. Entre algunas otras comisiones, estas comisiones regularmente no aparecen en el ejercicio, son más en conciliaciones. Hay momentos en los que sí aparecen. El banco nos cobra una comisión bancaria. Bueno, ahí debemos de ver nuestro esquema y ver dónde dice comisiones, si es un abono o un cargo. Pero estas son las dos más recurrentes. Por último, es ajustes y asiento de cierre. No nos detenemos. ¿Qué representa? El valor del dinero depositado en nuestra cuenta bancaria. Dinero intangible que no podemos ver. Y es de saldo deudor porque es una cuenta de activo. Instrumentos financieros también es conocido como inversiones temporales. Cualquiera de las dos es correcta. Nada más cambia el nombre. ¿Estamos? Bueno. Instrumentos financieros son todas estas intangibilidades, por así decirlo, porque son instrumentos intangibles que le permiten a la empresa obtener un rendimiento a favor o a veces un rendimiento en contra que le permite poder mejorar su estabilidad económica, su capital, etcétera. La empresa lo adquiere para poder obtener una ganancia, pero a veces no siempre se obtiene ganancia en algunas inversiones. ¿Estamos? Se carga el inicio con el acento de apertura, como tal ya no lo vamos a andar repitiendo para no andar repitiendo cosas. Y durante el ejercicio tenemos la adquisición de acciones y valores de empresas. ¿A qué nos referimos con esto? Que compramos pequeñas partes de otras empresas que venden en casas de bolsa, en corredores y en todos estos que son pertenecientes a empresas, es decir, empresas privadas. Empresas, como tal. Estos son un tipo de instrumentos financieros o de inversiones que son de empresas. Estas que están acá son de gobierno y de bancos. CETES y Bondia son de gobierno, son un tipo como de pago que realizas, tú compras estos instrumentos y al finalizar te dan un rendimiento emitido por el mismo gobierno, el gobierno de México.
Y otros son los pagarés bancarios, bonos privados, que estos son de bancos. Es decir, que tú le compras al banco algunos instrumentos como los pagarés que también te terminan dando una especie de rendimiento. Estas que están aquí son muchísimo más seguras y es por así decirlo que sí se obtienen ganancias de una manera más segura. Estas que están aquí es una ganancia más riesgosa, pero todavía no nos compete ver eso. Chance más adelante lo vemos. ¿Estamos? Bueno. Y aumenta cuando adquirimos. Adquirimos nosotros, compramos y disminuye cuando las vendemos. ¿Estamos? Y al final el asiento de cierre. Y disminuye con un abono. Y como es un saldo deudor porque es un activo circulante, ojo aquí está mal, esto sí está, no es esto está mal, que representa los instrumentos propiedad de la entidad. Una disculpa por eso que está mal. Clientes. Aquí quiero que tengan mucha delicadeza con estas tres cuentas porque son fundamentales. ¿Qué es clientes? Es la venta de mercancía a crédito sin garantía documental. Es decir, que no se firma nada, solamente es de palabra. ¿Estamos? Pero mercancía, venta de mercancía a crédito. Inicia con el asiento de apertura. Durante el ejercicio son todas las ventas de mercancía a crédito, sin documentos. Solamente es la pura mercancía de palabra. Todas las ventas que realicemos. Aquí aumenta con un cargo en el debe. ¿Cómo disminuye con un abono en el haber? Cuando un cliente haga un cobro, o sea, cuando un cliente haga un pago parcial o total de la deuda que tenía. Cuando cobramos esa parte de esa deuda. Otros son los descuentos. Otros son las devoluciones. ¿Estamos? Es decir, que de la deuda le ofrecemos un descuento y como era crédito, disminuye clientes. O que nos devuelven una mercancía que vendimos porque está defectuosa, pues disminuye su deuda. ¿Vale? Final del ejercicio. Cuentas incobrables, estos son ajustes. No me quiero meter mucho en esto, pero es cuando se previene o se prevé que el cliente en algún momento no pueda pagar la deuda que tiene con la empresa o con nosotros. Pero más adelante se explica. Y el asiento de cierre. ¿Qué representa el saldo deudor? Venta de mercancía a crédito que está pendiente de cobro, que en algún momento nos van a tener que pagar y que ya no va a ser a crédito, sino de contado, una parte que vamos a pagar, sin garantía documental. Mucho ojo, aquí es sin garantía documental, ¿vale? Muy bien. Ahora vámonos con documentos por cobrar. Aquí es venta a crédito con documentos. ¿Qué documentos? Letras de cambio, pagarés, que son los más comunes, entre otros. Pero ojo, venta a crédito con documentos. ¿Qué venta? Mercancía y no mercancía. ¿Qué hacemos referencia con cada una de estas? Mercancía como tal son los inventarios. Y no mercancía pueden ser activos fijos. Vamos a poner un ejemplo. Una tienda de ropa. ¿Qué es lo que obtiene su utilidad? Vender ropa. ¿Qué es lo que no le obtiene esa utilidad? O sea, lo que es externo, que lo puede vender, pero que no se dedica a la venta de eso. Todo el mobiliario, toda la maquinaria, todo el equipo. Es decir, que si yo vendo ropa, eso entra como cliente si lo vendo a crédito. Pero tengo escritorios que puedo vender porque quiero adquirir otros. Pero no me dedico a vender escritorios. Puedo vender estantes, anaqueles, y no me dedico a vender estantes ni anaqueles. Es ahí donde esto es no mercancía. Cualquiera de estas dos entra a documentos por cobrar. Y quiero que esto de la no mercancía quede muy en claro porque más adelante, ahorita lo vamos a utilizar muy, muy bien.
¿Cómo se carga, cómo se aumenta? El acento de apertura como siempre, porque ese es el deudor. Expedición de pagarés y letras de cambio y cualquier otro documento en garantía a favor, como aquí viene. A favor. Expedición pues significa que vendimos y un cliente nos firmó ese documento. ¿Cómo se abona? Que disminuye igual que en el anterior. De hecho, estas tres cuentas que le mencioné se aumentan y se disminuyen de una manera igual. Nada más hay que entender en qué se diferencian cada uno. ¿Cómo disminuye? Cuando se cancela el documento, es decir, que ya no se realiza esa venta mercancía o venta de no mercancía a crédito. Cuando nos pagan una parte de la deuda, cuando nos pagan toda la parte. Cuando concedemos rebajas o descuentos o el cliente nos devuelve una parte de ese producto que le vendimos y el cual se firmó un documento. Y pues créditos incobrables igual y el asiento de cierre. ¿Qué representa el deudor? Venta de mercancía a crédito con garantía documental. Fundamental aquí, con garantía documental, sea lo que sea que esté pendiente de cobro. Sal deudor porque es activo circulante. Deudores diversos. Ojo aquí que es venta de no mercancía a crédito sin documentos. ¿Estamos? ¿Qué nos referimos con esto? Ya dijimos que es no mercancía. Todo lo que no corresponda a los inventarios de una entidad para poder generar sus utilidades. Otro ejemplo, una tienda de abarrotes. ¿Estamos? ¿Cuál es su mercancía? Todos los dulces, la despensa, todo lo que venda. Que sea pues comestible, en este caso de abarrotes, que de despensa. Que no es mercancía, los estantes, los refrigeradores, si tienen así como para poder checar los precios, sus checadores de precios, sus máquinas, sus pantallas, sus computadoras, eso es lo que no es mercancía, pero lo pueden vender. Por lo tanto es aquí donde entra que es no mercancía, pero aquí no se firma ningún documento, es solamente un crédito de palabra. ¿Estamos? Se carga con el asiento de apertura y aquí es exactamente igual, venta a crédito por un concepto distinto a la mercancía de la entidad sin documentos. Ojo aquí. Se disminuye exactamente igual que el anterior. Pagos totales o parciales, que se cancele de deuda, descuentos o devoluciones de a crédito de cosas que no sean mercancía, distintas a mercancías, sin documentos. Ojo aquí. ¿Y qué representa? Venta a crédito distinto a la mercancía. ¿Qué dijimos? Exactamente, sin documentos. Por lo tanto, como recapitulación, clientes, crédito, mercancía, sin documentos. Deudores, crédito, no mercancía, sin documentos. Documentos por cobrar, crédito, mercancía o no mercancía con documentos. Vale, seguimos con las últimas. El IVA acreditable. IVA acreditable es este impuesto que definimos como impuesto al valor agregado que se aumenta de las cantidades que vende cada una de las entidades o que cobra cada una de las entidades. ¿Qué pago que cobra? Este impuesto no le pertenece a la empresa, le pertenece al gobierno, ¿vale? El IVA se cobra al 16%, es la tasa general. Aunque también hay IVA de 0% que es tasa cero y hay IVA que no es, que se le conoce como exenta, que no hay IVA. Estas tres hay. Me dirán, bueno, pero estas dos, pues cero no vale nada y que pues no hay nada, pues igual no vale nada. Por lo tanto, estas dos, ¿por qué no son iguales? Es una duda que se tiene al principio, que si quieren se les respondo si me lo dicen por mensaje, pero que esto nos compete más en fiscal, más en quinto, cuarto o sexto semestre, ¿vale? Ahora bien, impuesto al valor agregado acreditable. Hay dos, acreditable y trasladado. El acreditable es el IVA pagado y el trasladado es el IVA cobrado. Es decir, el IVA acreditable viene de compras y el IVA cobrado viene de ventas. ¿Estamos? Ahora,
En el acreditable hace referencia que son estas compras y gastos de contado, es decir, que pagamos todo en ese momento o que pagamos una parte con efectivo, con caja o con bancos. Se carga del IVA que pagamos de las compras o gastos. ¿Estamos? Y se abona o sea disminuye del IVA que disminuimos. ¿Cómo se disminuye? Cuando nos dan un descuento, cuando devolvemos algo de lo que nosotros compramos o de lo que nosotros gastamos. En estas dos se disminuye el IVA. Porque así como ya estamos disminuyendo eso que habíamos comprado, ya sea mercancía o ya sea no mercancía, pues también disminuye el impuesto. Al final del ejercicio se tiene que hacer el entero del IVA, que es este cálculo de saber cuánto le vamos a pagar a Hacienda por concepto de IVA. Esta cuenta no puede tener un saldo abierto. Hay maestros y hay ejercicios que sí lo tienen, pero en la teoría de la ley del impuesto al valor agregado no se puede tener un saldo abierto porque el IVA no le pertenece a la empresa y no puede aparecer en el balance general, porque no es de la empresa. En el balance aparecen todas las cuentas que pertenecen a la empresa, los saldos de la empresa, y el IVA es del gobierno. Y es por eso que se tiene que realizar el entero para saber cuánto le vamos a pagar. Por último está el IVA por acreditar, que es exactamente igual que el acreditable, pero aquí es compras o gastos a crédito. Es decir, que aún no los terminamos de pagar, una parte o todo. Aquí sí puede tener un saldo porque este IVA no lo hemos pagado, lo vamos a tener que pagar. ¿Estamos? Por lo tanto, sí lo podemos tener como ese recordatorio de que nos falta pagarlo. Y he aquí donde sí puede ir en el balance, porque aún no falta pagarlo. Ya cuando lo paguemos ya no puede ir en el balance porque ya no nos pertenece a nosotros ni pertenece a algo que debemos de pagar. Bueno, aquí pues el acento de apertura y es el IVA que queda pendiente de pago en las compras o gastos a crédito. Ojo aquí que este es a crédito, en el anterior era de contado, este es a crédito. Se disminuye con el IVA pendiente de pago, que se disminuye de los descuentos o de las devoluciones que realizamos de las compras o gastos que hemos erogado o que hemos realizado. Y se cierra con un asiento de cierre. Como les dije, este sí puede tener saldo deudor porque es un activo circulante, porque es el valor del IVA pendiente de pago. O sea que tarde o temprano lo vamos a tener que pagar. Por lo tanto, temporalmente nos pertenece hasta que ya lo pagamos y ahora ya le pertenece al SAT. Muy bien. Y estas son todas las cuentas que vamos a ver. Sí, estas son todas las cuentas porque ya sé con las de pasivo. Esas son todas las cuentas que vamos a ver en el activo circulante que vamos a ver con el docente o con el profe Irán. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, ya saben que me pueden preguntar con todo gusto. Y pues espero que hayan entendido muy bien y que cualquier duda, aquí estoy.